Ortega y vamos a responder el día de hoy mitos y realidades. Mito o realidad que para colocar carillas te liman todo el diente. En algunos casos hay que hacer un ligero desgaste, sin embargo, mucho ojo, hay muchos videos en redes sociales en donde hay un desgaste extremo de los dientes de los pacientes. Este no es el caso. El desgaste que se realiza para unas carillas dentales o para un diseño de sonrisa, cuando se tiene que realizar, es de 0.5 a 1.2 milímetros, el grosor de su uña. Y en la gran mayoría, arriba de un 60%, hacemos algo que se llama non-prep o minimal prep, que quiere decir que o no tocamos los dientes o tocamos muy mínimo, es decir, menos de ese 0.5 milímetros. Los implantes provocan dolor e infecciones. La verdad es que los implantes son un excelente tratamiento. Como en todos los procedimientos quirúrgicos, tienen que tener ciertos cuidados y sobre todo por parte del odontólogo una adecuada programación y planeación de la cirugía. Si se lleva a cabo de manera adecuada, son un tratamiento muy seguro, confiable, cosmético y seguro a largo plazo. Mito o realidad que todas las personas deben usar una guarda nocturna. Pues esta es una realidad. La verdad es que todos en la noche rechinamos los dientes o bruxamos. Esto es una manera natural del cuerpo de liberar el estrés en la noche y por ende todos lo hacemos porque todos estamos bajo estrés de alguna u otra manera. Entonces, mi recomendación es, sí, acérquense con su odontólogo y usen una guarda oclusal. Va a proteger sus dientes y va a proteger su mandíbula. Mito o realidad que la retracción de las encías no tiene solución. La verdad es que quirúrgicamente podemos volver a subir las encías, sin embargo no es algo que se tenga que hacer con un solo procedimiento. Muchas veces esa retracción de las encías involucra un cepillado traumático, involucra bruxismo, involucra a lo mejor una malposición del diente. Entonces hay que ir con el especialista para que él nos diga cuántos de estos puntos están causando nuestro problema en particular y entonces tomar cartas en el asunto. Pero sí, en un gran porcentaje de los casos se puede regresar la encía a su sitio. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero haber resuelto todas tus dudas y está pendiente para la próxima. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.